El desierto de Judea guardaba un secreto, y esa noche estaba a punto de revelarse. Juan llevaba meses gritando en el silencio, anunciando a alguien más grande que él. Cansado, pero ardiendo por dentro, miraba el horizonte sabiendo que algo iba a cambiar. De pronto, una figura apareció en el camino, lejana, silenciosa, caminando hacia él sin prisa. La luna salió de entre las nubes, y por primera vez, Juan pudo ver su rostro. Se quedó inmóvil. No era un rey, no era un sacerdote. Era aquel que había esperado toda su vida. Con voz temblorosa, señaló hacia él y dijo las palabras que cambiarían la historia para siempre. «He aquí el Cordero de Dios». Jesús solo sonrió y siguió caminando hacia el desierto, hacia su destino. Juan se quedó atrás, testigo del comienzo de todo. Esa noche, el río Jordán fue testigo de algo que el cielo llevaba esperando. Desde la creación del mundo, un hombre camina hacia las aguas, pero no es un hombre cualquiera. Juan lo mira y su voz, la misma que estremeció al desierto, ahora tiembla, porque frente a él está el que él mismo anunció, y aún no puede creerlo. «Yo necesito ser bautizado por ti», susurra Juan. «¿Y tú vienes a mí?». El más humilde de los profetas, frente al más grande acto de humildad jamás visto. Paso a paso, sin dudar, Jesús entra en la corriente. No necesitaba ser purificado, pero eligió cargar con lo que no le pertenecía. Y entonces, bajo el agua fría del Jordán, el cielo contiene la respiración. Lo que está a punto de suceder jamás se ha visto en la historia de la humanidad. El cielo se abre. No es una metáfora. Una luz desciende como nunca antes, y una paloma blanca desciende sobre él. El silencio del desierto se rompe para siempre. Una voz retumba desde lo alto. «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Juan cae de rodillas. Pero esto no es el final. Es apenas el comienzo de la guerra más grande jamás librada. Apenas salió del agua, Jesús no fue recibido por una multitud, sino por el silencio del desierto. Y ese silencio escondía una batalla que nadie más podía ver. 40 días, sin comida, sin agua, solo él, el sol abrasador y las piedras del desierto como único testigo de su hambre. Entonces, en medio del agotamiento, una voz oscura susurra: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús, con el cuerpo débil pero el espíritu firme, responde: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La oscuridad no se rinde. Ahora lo lleva, en una visión, hasta lo más alto del templo de Jerusalén, y después hasta la cima del mundo, mostrándole todos los reinos, todo el poder, todo lo que un hombre podría desear. «Todo esto te daré, si postrado me adoras». Pero Jesús no tiembla, no cede, no se postra ante nadie más que su Padre. Y cuando la oscuridad finalmente se retira, Jesús camina de regreso al Jordán, ya no como el que fue tentado, sino como el vencedor. Juan lo ve a lo lejos y grita: «He aquí el Cordero de Dios». 2 hombres giran la cabeza. Sus vidas están a punto de cambiar para siempre, y ellos aún no lo saben. Juan acaba de señalar al hombre que caminaba entre ellos, y 2 vidas están a punto de cambiar para siempre. Sin decir una palabra, Andrés y su compañero dejan a Juan atrás y comienzan a seguir a Jesús. Y entonces Jesús se detiene, se gira y los mira directamente a los ojos, como si pudiera ver mucho más de lo que ellos mismos sabían de sí mismos. «¿Qué buscáis?», pregunta. Andrés apenas encuentra las palabras. Y Jesús, con una calidez que desarma cualquier temor, responde: «Venid y ved». Esa noche, en una humilde vivienda junto al Jordán, algo se enciende en el corazón de estos 2 hombres, algo que ya no podrán apagar. Andrés no puede quedarse callado. Corre hacia su hermano Simón, un pescador de manos curtidas y corazón simple, y le dice, casi sin aliento: «Hemos encontrado al Mesías». Simón lo mira con incredulidad, pero lo sigue.
Y frente a la fogata, bajo un cielo lleno de estrellas, Jesús lo mira fijamente y le dice algo que cambiará su identidad para siempre. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Nadie en ese momento lo sabía, pero esa noche, junto al río, acababa de nacer el grupo que cambiaría el curso de la historia humana. Hay momentos que parecen pequeños, pero cambian una vida para siempre. Al día siguiente, Jesús caminaba junto al lago de Galilea cuando vio a un hombre llamado Felipe. Lo miró directamente y pronunció una sola palabra: «Sígueme». Felipe dejó atrás lo que llevaba y comenzó a caminar con él. Pero Felipe no quiso guardar aquel encuentro para sí. Buscó a Natanael y le dijo que habían encontrado al Mesías anunciado por Moisés y los profetas. Natanael dudó. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe simplemente respondió: «Ven y ve». Cuando Natanael llegó ante Jesús, ocurrió algo que nadie esperaba. Jesús le dijo que lo había visto debajo de la higuera, antes de que Felipe lo llamara. Natanael quedó completamente paralizado. ¿Cómo podía Jesús saberlo? En ese instante, su duda desapareció. Y mientras los discípulos contemplaban a su maestro, Jesús les hizo una promesa mucho más grande. Verían cosas que jamás habían imaginado. Verían el cielo abierto. Y aquel pequeño grupo de hombres estaba a punto de presenciar el comienzo de algo que cambiaría la historia para siempre. Porque lo que sucedería después sería el primer gran signo de Jesús y ocurriría en una boda. A veces, el primer milagro no comienza con un gran espectáculo. Comienza con un problema que nadie sabe cómo resolver. Jesús llegó a Caná junto a sus discípulos, y allí, en medio de una boda, ocurrió algo inesperado. El vino se terminó. María se acercó a Jesús y le comunicó lo sucedido. Después miró a los sirvientes y les dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Jesús señaló 6 enormes tinajas de piedra. «Llenadlas de agua». Los sirvientes obedecieron, y entonces ocurrió lo imposible. Cuando sacaron el agua, ya no era agua, era vino, pero no cualquier vino. El maestresala lo probó y quedó completamente sorprendido por su calidad. Mientras todos celebraban sin saber lo que había ocurrido, solo unos pocos conocían el secreto. Jesús no buscaba reconocimiento, simplemente había manifestado su gloria, y sus discípulos comenzaron a creer en él. Aquel día, en una humilde boda de Caná, el agua se convirtió en vino. Pero ese milagro era apenas el comienzo, porque Jesús estaba a punto de revelar que tenía autoridad sobre algo mucho más grande que una celebración. Tenía autoridad sobre la vida misma. Lo que Jesús hizo en Jerusalén aquella Pascua cambiaría para siempre la manera en que sus enemigos lo veían. Después de Caná, Jesús llegó a Jerusalén con sus discípulos. La ciudad estaba llena de peregrinos, pero al entrar al templo, Jesús vio algo que lo estremeció. El lugar destinado para adorar a Dios se había convertido en un mercado. Monedas, animales, gritos, negocios. Entonces, algo cambió en Jesús. El hombre de mirada serena que sus discípulos conocían, ahora ardía de indignación. Tomó unos cordeles y comenzó a trenzarlos. Después, volcó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron por el suelo, las palomas escaparon, y su voz retumbó por todo el atrio. «No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Todos quedaron paralizados, pero los líderes religiosos no solo vieron un acto de autoridad, vieron una amenaza, y entonces le exigieron una señal. Jesús los miró y pronunció unas palabras que nadie comprendió en aquel momento: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del enorme templo de Jerusalén, pero Jesús hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de su propio cuerpo, y sin que ellos lo supieran, acababan de escuchar una de las primeras declaraciones sobre su muerte y resurrección, porque desde aquel día las sombras comenzaron a seguirlo, y sus enemigos ya habían empezado a pensar cómo hacerlo desaparecer. La noche en Jerusalén parecía tranquila, pero en medio de las sombras, un hombre importante se acercó a Jesús en secreto.
Se llamaba Nicodemo. Era maestro de Israel, respetado y poderoso. Y aún así, aquella noche venía buscando respuestas. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero Jesús no le habló de poder, religión ni riquezas. Le dijo algo que lo dejó completamente desconcertado. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no podía entenderlo. ¿Cómo podía un hombre volver a nacer? Entonces Jesús le explicó que no hablaba de volver a nacer físicamente. Hablaba de nacer del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. No puedes verlo, pero puedes escuchar su voz y sentir su presencia. Nicodemo comenzó a comprender que estaba frente a alguien mucho más grande de lo que imaginaba. Entonces Jesús habló de algo todavía más profundo. Le recordó la serpiente que Moisés levantó en el desierto y dijo que el Hijo del Hombre también sería levantado. Nicodemo quedó en silencio. Por primera vez comprendió que Jesús no hablaba solamente de enseñanzas. Hablaba de su propio destino. Y antes de terminar aquella noche, Jesús pronunció una verdad que cambiaría la historia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo regresó a las calles de Jerusalén, diferente al hombre que había llegado. Pero todavía no sabía que las palabras escuchadas aquella noche pronto cobrarían un precio de sangre